Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tu Momento Furtebú, el canal de entretenimiento en el que se habla un poco de... Hoy estamos a 2 de enero del año 2026 y ya se puede decir que el invierno ha ido llegando tímidamente a esta localización de Noruega donde nos encontramos. La temperatura actual es de -6 grados fuera y ha empezado a nevar. Empezó a nevar discretamente ayer con el inicio de año. De hecho, por la noche entre el 31 y el 1 hubo un poquito de lluvia, después un poquito de aguanieve y después un poquito de nieve por la madrugada. Y ahora está nevando desde anoche. Ya empezamos a tener el suelo cubierto de nieve. Tampoco es que esté cayendo mucha nieve, pero sí que estamos empezando a tener un poquito de nieve con un poquito de viento. Entonces podríamos decir que ya el invierno lo tenemos aquí. Un invierno de momento suave. Recordemos que hace 2 años por estas mismas fechas estábamos a -30, cosa que tampoco es normal. Pero hasta ahora este año ha sido un invierno bastante suave. Para los que habéis visto los vídeos anteriores, pues ya sabéis que estos vídeos los estoy haciendo con un nuevo sistema de grabación. Ahora le acabo de desconectar el sistema este de seguimiento facial porque la verdad es que me está poniendo nervioso y no considero que sea necesario para hacer el tipo de vídeo que estoy haciendo, con lo que vuelvo al sistema tradicional, enfoque prácticamente poco más que mi cabeza, la parte del fondo que se ha visto siempre y en esta vez sin el sistema de seguimiento facial, con lo que me puedo mover tranquilamente sin que la cámara vaya orientándose de un sitio a otro. Y bueno, pues en primer lugar felicitaros el año y el tema del vídeo de hoy pues va a ser el senderismo. ¿Por qué senderismo? Bueno, pues año nuevo, planes no nuevos sino viejos, pero en fin, un poco más orientados a algo concreto. Siempre pues conforme va iniciándose el año pues hacemos muchos propósitos que después por supuesto no cumplimos, algunos sí. Y nada, pues en esta ocasión he estado mirando un poco acerca de las diferentes actividades que me apetece hacer y en principio pues retomamos el senderismo, algo que nunca realmente ha acabado de estar fuera de... Teniendo en cuenta que esto es un canal principalmente orientado para familiares y amigos, y como siempre digo, lo dejo en abierto para aquel que pueda interesarle o beneficiarse de alguna información de la que doy aquí, pues que también se sienta tratado como un familiar o amigo, pues alguno de vosotros estaréis diciendo, Dios mío, senderismo no, pero que no te acuerdas de lo que pasó. Bueno, ya hace mucho tiempo de aquello. En fin, vamos a hacer un pequeño resumen de por qué el senderismo y por qué a lo largo de mi vida pues lo he practicado con ese nombre o con otro nombre, porque antes lo llamábamos simplemente salir a pasear por el campo, pero la verdad es que más o menos pues es algo que yo he estado practicando prácticamente desde siempre. Yo empiezo a salir a pasear por el campo pues, con mi abuelo, pues como se hacía antiguamente. Yo vivía en un pueblo que era industrial, pero pegado al campo, Valldusó. Si alguien de Valldusó me está viendo, un fuerte abrazo. Y a mi abuelo pues le gustaba salir a pasear por el campo. Allí había en su día zonas relativamente bonitas para pasear. Y a él le gustaba ir y a mí me gustaba ir con él. Tampoco es que se dieran grandes caminatas porque yo era muy pequeño en aquella época. Pero bueno, pues siempre creo que algo se queda. Entonces, aparte del atractivo que tenga salir a pasear por el bosque, el campo, el tipo de terreno que haya en cualquier lugar, yo creo que eso quizá pudo haber influenciado un poco en lo que a mí me ha gustado posteriormente. Ya llegando a los 11, 14 años, pues yo estuve en ciclismo, ahí competíamos en lo que se llamaba las escuelas, fue al final de mi etapa en la primaria y bueno, pues aquí se competía en verano y en el invierno la bicicleta no la tocábamos para salir por carretera, sino que, o para entrenar en pista, porque allí entrenábamos en pista, sino que lo que hacíamos era el fin de semana pues nos juntábamos, las salidas las organizaba el club de ciclismo y nos íbamos a caminar por el monte. Y la verdad es que aquello estaba muy bien, era un grupo bastante grande, íbamos pues muchos chavales, también iban los padres, iban otros integrantes del club,
coordinándolo. Y aquello estaba muy bien, la verdad es que yo lo recuerdo con bastante cariño. Nos juntábamos, pues a lo mejor 50 personas, 100 personas, pues no sé, mucha gente. Y estaba muy bien porque íbamos caminando a diferentes ritmos, quedábamos en puntos concretos. Pasábamos el día y la verdad es que estaba bastante bien. Salíamos, comíamos y echábamos lo que era la mañana del domingo, creo que era principalmente, no sé si alguna vez fue sábado, pero creo que principalmente era el domingo. Y la verdad es que aquello pues me gustó bastante y yo creo que también contribuyó un poco a generar esa afición a salir a caminar por la montaña. Como he comentado, pues por aquellos tiempos aquello lo que era no era como un deporte, o si lo era desde luego yo no tuve percepción de aquello, sino que simplemente era salir a caminar por el bosque, salir a caminar por el monte y pasárselo bien. Posteriormente ya esto se fue empezando a popularizar, ya tirando al año 2000 aproximadamente, pues bueno, ya empezaba a haber rutas de senderismo en sus trípticos para, digamos, fomentar el turismo rural de distintos sitios. En aquella época era bastante distinto a como es hoy en día. Los GPS o no existían o eran muy escasos, muy caros. De hecho, yo poco después me hice allá por el año 2003 o así con un GPS, creo que era de la marca Garmin, pero que aquello no llevaba mapas ni llevaba nada. Los mapas se los podías introducir conectándolos con ordenador y no eran mapas dinámicos, sino que eran en teoría mapas donde tú podías más o menos trazar la ruta, pero aquello lo que hacía era señalarte puntos, era un sistema en blanco y tú ibas marcando puntos, entonces marcabas el punto donde tenías el vehículo de salida y después posteriormente podías ir marcando puntos intermedios y así más o menos hacerte una idea de por dónde estabas y después pedirte que te volviera al punto de origen. Claro, si entre el punto donde estás y el punto de origen hay un barranco, pues te tiraba a través de barranco. Entonces no tenía absolutamente nada que ver con los sistemas que tenemos en la actualidad. Entonces, bueno, digamos que era un poco más el sistema tradicional. Cógete un mapa, una brújula y aprende un poco a orientarte en el monte. El tema de brújula y mapa, vamos a ser sinceros, eso no lo lleva a nadie. Entonces, pues se popularizaron pues unos trípticos pequeñitos que estaban muy bien. Además, todo te lo ponían muy bonito. Y en teoría, pues te servían para realizar esas experiencias, digamos, de experiencia al exterior que ibas buscando para el fin de semana. Bueno, y en estas pues llegó un pequeño episodio, probablemente alguno de los que compartieron episodio conmigo está viendo este vídeo y bueno, pues sí, efectivamente el episodio de Enguera, pues en ese momento pues mi madre tenía alquilado una casa bastante grande, entonces nos reunimos un grupo de amigos y nos fuimos a pasar el fin de semana allí y claro, pues a mí me gustaba salir a caminar, pues entre las cosas, pues vamos a caminar, vamos a hacer esta ruta que parece muy bonita, mira, aquí tengo el tríptico y nada, pues ahí que nos fuimos 4 y lo que fuimos nosotros es a dar un pequeño paseíto por la montaña. Nosotros llevábamos el tríptico aquello pues en principio era sencillo, era 2 horitas, todo lo pintaban muy bien, parecía que la ruta estaba muy bien descrita. Y bueno, pues nada, allá que nos fuimos, pues creo que era en septiembre del año 2000 aproximadamente, y nos fuimos a dar un paseíto por el monte. Y la verdad es que insisto en esto de que nos fuimos a dar un paseíto por el monte porque de ningún modo estábamos preparados para realizar una ruta de senderismo. Estamos hablando de Enguera, septiembre, pues ahí no hacía frío, hacía calor, en aquel momento hacía bastante calor y nosotros, pues 4 personas, llevábamos 1 o 2 botellas de agua, como mucho, de las de 1,5 litros, y tampoco llevábamos ropa técnica ni nada por el estilo y comida pues muy poquito, simplemente pues para un tentempié, porque nosotros no salimos preparados para hacer una ruta de senderismo, insisto, nosotros íbamos preparados para dar un paseo por el monte y volver, que en teoría era lo que se nos reflejaba en el tríptico que llevábamos con nosotros. Y sí, la verdad es que todo muy bien y muy bonito, hasta que nos dimos cuenta de que la cosa exactamente así no iba.
a uno de los, llamémoslos, integrantes del grupo, le empezó a llamar la atención que ahí normalmente cuando vas por la montaña, pues tienes en los árboles o en piedras, normalmente para marcarte la dirección correcta te ponen una línea o dos líneas, y para decirte que por ahí no tienes que ir te ponen una X. Entonces ya uno de los integrantes, que teníamos que haberle hecho caso, teníamos que haberte hecho caso, sé que estás viendo el vídeo y te teníamos que haber hecho caso, decía, esto es raro porque llegamos al sendero y tiras para un lado hay una X, tiras para el otro lado hay una X, esto, aquí hay algo que no está bien. Y efectivamente, alguien parece ser que se dedicó a marcar la trazada de forma errónea, o nosotros no lo supimos interpretar, o yo no sé qué pasó ahí, pero la verdad es que en un árbol, si llegábamos a un camino, llegábamos de un camino sobre otro camino, solamente podías ir a izquierda o a derecha, hacia la derecha tenías una X y hacia la izquierda tenías otra X, en teoría solo podías tirar recto, recto no se podía seguir porque era monte a través. Bueno, sí que se podía seguir, pero que era monte a través, en principio no tenía ninguna lógica. Y tirando hacia una de las dos direcciones, cuando continuabas andando varios metros más, unos 50 metros o así, empezabas a encontrar las señales que te indicaban que ese sí era el camino correcto. Con lo que o eso no lo supimos interpretar, o estaba mal señalado, o a alguien le apeteció señalar aquello de aquellas maneras. Nosotros íbamos caminando por el monte, muy bonito, íbamos mirando a ver, porque ahí decían que había mucha fauna, mirábamos a ver el tipo de fauna, el tipo de planta, éramos todo muy bien planificado, vamos. Y de repente, pues también estábamos en teoría al final del camino, porque ya se supone que pasábamos por una zona en la que el terreno era un poco más irregular, pero poquito, y después, en teoría, según ponía el papel, después de una fuerte subida, llegábamos a una especie de caseta en lo alto, y a partir de ahí ya, en breve, estaba el final, que es donde teníamos el coche. Realmente cuando empezamos a pasar por esa zona, otra vez, el mismo componente del grupo, lástima no haberte hecho caso otra vez, dijo, aquí las piedras que están marcadas están partidas. Estas piedras no se parten de manera natural. Esto parece que esté partido. No lo sé, pero la verdad es que tenía razón. Encontrabas las piedras que tenían la marca y estaban partidas. Entonces eran difíciles de encontrar y estaban partidas. Un poco curioso, pero bueno, en fin, había otras que te tiraban hacia un sitio que después no se continuaba. No sé si no lo supimos interpretar de manera adecuada, o ahí exactamente yo no sé lo que pasó, pero la cuestión es que nos metimos en la fuerte subida, hicimos la fuerte subida, primero subimos dos, después subieron los otros dos, los que estábamos arriba estuvimos esperando un poco a la sombra de la casa aquella, y ahí ya cuando estábamos arriba ni agua ni nada, y además allí pegaba un sol bastante fuerte y teníamos sed. Claro, una vez ya estás arriba, después de la fuerte subida, volver a bajar y deshacerlo todo cuando se supone que estás donde toca, y ahí ya las huellas se perdían. Lo más inteligente pues hubiera sido deshacer la fuerte subida y dar toda la vuelta, que llevaríamos andando pues quizá unas 2 horas, 2 horas y media, 3 horas. Pero claro, ya en teoría estábamos arriba, eso ya se acababa, quedaban pues a lo mejor 1 kilómetro o algo así, y bueno, pues la verdad es que ahí ya se perdieron todas las señales, sin agua, calor, entonces realmente pues empezamos a andar por camino. Aquello, cuanto más andábamos, pues más perdidos. Estábamos en la parte de arriba de un monte y por allí, detrás de aquello, pues no se veía ningún pueblo, se veía más monte y más monte y más monte. Entonces, bueno, no es como otros sitios donde más o menos estás en la parte de arriba y enseguida dices, sí, mira, ahí hay una población, vamos a tirar por ahí, que más o menos si seguimos esa dirección, ahí llegamos a algún sitio y ya que alguien nos diga algo. Pero no, aquello no fue así, aquello pues todo parecía igual, calor, bastante calor, sin agua, andando. Aparte, cuando estábamos arriba, ya como se suponía que estábamos al lado, otro y yo, pues fuimos corriendo 1 kilómetro, 2 kilómetros hacia donde se supone que estaba el final. No estaba el final, vuélvete. Entonces, bueno, pues teníamos sed, teníamos bastante sed. Y bueno, pues la cuestión es que el mayor problema no era la sensación real de peligro,
sino la sensación subjetiva de no sabemos dónde estamos, llevamos andando no sé cuántas horas, sin agua, tenemos calor, se va haciendo de noche, va a caer un poco de fresquito, no estamos preparados para que nos caiga la noche y como caiga la temperatura lo vamos a pasar realmente mal. Y ya pues no es que empezara a cundir el pánico, pero nos empezamos a poner bastante nerviositos. Y sobre todo pues por la sensación aquella de no sabemos dónde estamos, no sabemos qué vamos a hacer. Teléfono sin cobertura, por supuesto, porque intentamos llamar a los amigos que se hayan quedado en la casa. Y nada, y bueno, pues la sensación de qué vamos a hacer ahora, pues empezó a adueñarse de nosotros, sobre todo por el tema aquel de no tenemos agua. Cuidado, porque sí, podemos atajar por ahí, por mitad del monte, pero ya lo único que nos falta es partirnos una pierna aquí en mitad de la nada. Vamos a seguir caminando por el sendero, que aunque dé más vuelta, que ya veíamos que el sendero iba haciendo totalmente así, era mucho más fácil haber atravesado campo a través. Pero como comento, ni estábamos preparados, ni llevábamos bastones, ni llevábamos absolutamente nada. El calzado, pues bueno, era calzado apropiado para ir a andar por la montaña, pero de ningún modo estábamos preparados para hacer una ruta de esas características de senderismo. No estábamos preparados, porque entre otras cosas no salimos a hacer eso. Nosotros salimos a dar un pequeño paseíto por el monte según ponía el papel. Pero bueno, después esto es lo que pasa en la montaña, te metes y no sabes cómo vas a acabar, por lo que hay que ir preparado. Bueno, y ya después de mucho caminar, pues llegamos a una caseta de las típicas que hay por allí. Las ventanas las tenía cerradas con placas metálicas y estaba un poco, digamos, como fortificada, pues se ve que alguna vez pues les habían entrado. Nosotros cuando vimos aquello dijimos, bueno, si hay alguna manera de entrar, pues entramos y después les dejamos una nota y que nada, que se pongan en contacto con nosotros para cubrir los posibles daños. Pero es que necesitábamos entrar a un sitio, de todos modos fue imposible entrar. Miramos por todos los lados, miramos por el tejado, imposible, aquello estaba completamente cerrado, ya les habrían entrado varias veces. Había algunos árboles de cultivo, pero totalmente sin nada. Había una higuera con algunos higos, los mejores higos que he comido en mi vida, aunque aquello, si me lo ponen en un comercio para comprarlo, no compraría absolutamente ninguno, pero los mejores higos que he comido en mi vida. Había también un poco de agua, pero alguien dijo, espera, que esto no está claro si aquí esto lleva producto, porque fíjate que esto está enganchado a un sistema de riego. Claro, ya lo único que nos faltaba, intoxicarnos ahí con vete a ver qué, vete a ver dónde. Fuimos un poco más para adelante para ver si estaba la carretera o algo cerca, porque si hay una edificación, pues en principio las edificaciones suelen hacerse cerca de la carretera, aunque también habíamos estado antes en la caseta que hay ahí arriba, que estaba absolutamente en mitad de la nada, o eso nos pareció a nosotros. Igual si en vez de haber ido en esa dirección hubiésemos ido hacia la otra, pues realmente el coche hubiera estado al lado. Pero en fin, fuimos unos 200 metros o así, y aquello era bosque, ahí no había nada. Bueno, igual no fueron 100 metros, igual fueron 25 o 50, pero vamos, enseguida nos volvimos porque ahí no se veía absolutamente nada. Estábamos al lado de la casa y ya pues decidimos hacer noche en la casa. Tranquilamente, no dentro de la casa, porque ahí no se puede entrar, pero sí en la parte del porche, por lo menos ahí estábamos protegidos del viento, estábamos protegidos del sol. Teníamos la higuera aquella con aquellos higos asquerosos que para mí fueron los mejores que he comido en mi vida. Y bueno, ya pues con un poco de niveles repuestos en el organismo, pues ya empezamos a pensar de una manera un poco más lógica, esperamos aquí y mañana deshacemos todo lo andado y ya está, no queda otra. A ver si los que están en la casa, como no venimos, llaman a la Guardia Civil y que vengan a buscarnos, porque realmente aquí es que vamos a ver, la única opción es deshacerlo todo, porque ¿dónde estamos? Pero bien, bueno, pues total, estábamos en esa cuando de repente veo una furgoneta con un par de señores ya, pues de cierta edad, un matrimonio ya, pues de unos, pues ya un poco mayores. Y bueno, salimos, nos tiramos encima de la furgoneta. Los dos señores que estaban en la furgoneta pensaron que los íbamos a asaltar. Pero claro, uno ya estaba sin camiseta, yo estaba también con una pinta que no veas. Nos tiramos encima de la furgoneta. Ayúdennos, claro. Cuando estos dos se dieron cuenta de que no éramos ningunos criminales, sino que simplemente era alguien que se había metido en un lío,
Pues claro, ya enseguida nos ayudaron, nos abrieron la caseta, nos dieron agua, nos bebimos, yo qué sé, la barbaridad de agua que nos pudimos beber. Y bueno, es que a aquellos les sonaba un poco rara la historia de ayúdennos, que es que nos hemos perdido, cuando realmente desde donde ellos venían la carretera estaba ahí. O sea, si hubiéramos seguido andando un poco más, pues hubiésemos visto la carretera. Y ya 1 kilómetro más arriba por la carretera, pues teníamos el coche. Muy amablemente nos ayudaron, la verdad es que agradecimiento absoluto. Y nada, pues nos dieron agua, necesitábamos agua urgentemente, nos dieron también algo de comer, no recuerdo que nos dieron de comer, pero bueno, pues lo que tendrían por allí. La verdad es que agradecimiento absoluto a estos dos señores. Y bueno, posteriormente pues nos subieron en la furgoneta y nos llevaron al coche. Y el comentario de ella fue muy sencillo, pero ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre meterse en esta época del año aquí en la montaña sin saber dónde estáis? Pues sí, efectivamente, ¿a quién se le ocurre? Tomamos nota y nos quedó bien claro. Y bueno, pues nada, cuando llegamos ya a la casa, los que estaban en la casa, ¡ay, por fin estáis aquí y tal! Íbamos a llamar a la Guardia Civil. Es que no sabíamos por qué estáis tardando tanto, pero como dijisteis que igual primero hacéis una ruta, después hacéis otra. Si no llegáis en media hora, hubiéramos llamado a la Guardia Civil. Y nosotros pensamos, menos mal. Maravillosamente nos llegó que cuando llegamos allí nos tenían mucha comida preparada. Y bueno, pues en fin, todo aquello pues se queda en una pequeña anécdota en la que afortunadamente pues no hubo más consecuencias que 4 que lo pasaron mal durante un pequeño periodo de tiempo, y afortunadamente pues ahí se quedó todo. Claro, un año después, bueno, realmente varios meses después, estando en la universidad, pues había un profesor que se dedicaba al senderismo, al montañismo, pero este se dedicaba en plan serio, en plan bastante serio. Entonces, un día comentaba lo bueno que era la montaña. Y claro, yo con mi experiencia recién acumulada digo, bueno, por la montaña tienes que tener cuidado, porque claro, te pierdes, no te orientas, pasas sed, pasas hambre, te quedas sin comida, tienes frío, no sabes exactamente qué te vas a encontrar. Y claro, aquel, basándose en su background, me dice, bueno, ¿esto dónde te pasó? ¿En el Tíbet? ¿En los Alpes? Y claro, cuando yo le dije no, en Enguera, pues bueno, el cachondeo fue monumental. Y creo que todavía pues el cachondeo pervive. Pero como comento, para nosotros la sensación no fue tanto la sensación real de peligro como la sensación vivida y sobre todo la incertidumbre de no saber dónde estás. Te quedas sin agua, te quedas sin comida. ¿Qué hay aquí en la noche? Porque teóricamente pues era un sitio donde podías encontrarte jabalíes o podías encontrarte otras cosas. Y claro, ¿qué va a pasar? Pero bueno, una vez ya encontramos la casa aquella y encontramos los higos, pues la idea era bien sencilla. Nos quedamos aquí parapetados a pasar la noche y al día siguiente damos la vuelta completa, que es lo que teníamos que haber hecho cuando nos quedamos sin señales. Así que si hay alguien que va siguiendo una ruta, se queda sin señales, se le estropea el GPS, se ve un poco perdido, no sigáis adelante, aunque en teoría estéis al lado del coche. Si camináis 1 kilómetro y no veis el coche, aunque el coche técnicamente esté al lado, dar la vuelta. Es mejor volver por un sitio que conoces a seguir a algo que totalmente no conoces y que bueno, pues después te puedes llevar un sustito. Y bueno, una vez pasado ese momento donde uno de los integrantes del grupo, que pues es el que tiene más sentido común, el que decía, oye, que estas señales no encuajan, oye, que esta piedra está rota, oye, quizá habría que dar la vuelta. Pues bueno, pues ahí se quedó la frase de cuando el ser humano se ha ido a vivir a zonas asfaltadas, pues será por algo. Pero bueno, realmente el contacto con la naturaleza pues sigue llamando, el bosque es maravilloso y lo que uno aprende de ahí es que tiene que llevar mucha agua. Entonces bueno, pues después empecé a seguir haciendo rutas, pero ya pues mucho más preparado. Yo ya no salía al monte sin estar preparado. De hecho, pues yo estaba preparado pues para pasar 2 días perdido en la montaña. Claro, cuando vas a hacer una excursioncita o una marcha de 3 horas y llevas un mochilón con víveres para 3 días, pues queda un poco exagerado, pero bien, siempre mejor pecar de exagerado que
que te pase pues lo otro. Entonces bueno, pues la verdad es que ahí ya sí que bastante preparado. También otro amigo pues empezó a darle bastante por el tema del senderismo. De hecho creo que sigue organizando rutas de senderismo por la parte de Vétera. Un abrazo muy fuerte también si estás viendo el vídeo, y si no estás viendo el vídeo, oye, pues podrías ver el vídeo. Pero en fin, nada, pues después ya ir un poco más por aquí, por allí, y me fui equipando. Y bueno, pues sobre el año más o menos 2003, pues ya empecé a practicarlo un poco más continuo. De hecho, en aquella época, pues entre semana iba pues 3 veces al gimnasio más o menos, y los domingos me levantaba bien pronto o directamente, pues palmando de la noche anterior, pues nada, me iba por el monte. Y ahí la verdad es que estuve durante una temporada haciendo rutas relativamente bonitas y cogiendo más afición a un tipo de deporte que yo considero que está bastante bien. Muchas veces yo voy solo, cosa que en principio pues recomiendo y no recomiendo. Siempre en la montaña es mejor ir con otro, porque en la montaña nunca sabes lo que te va a pasar. Y desde luego si vas solo, siempre que haya quien tiene la ruta concreta, el tiempo que vas a tardar, por dónde te encuentras, porque no sabes lo que te puedes encontrar. Y bueno, pues siempre es mejor cuando vas solo que si sucede algo puedan enviarte ayuda. Personalmente, pues creo que ir solo tiene sus ventajas, ir en grupo tiene las suyas. Pues ya sabes, si quieres ir rápido, viaja solo; si quieres ir lejos, ve en grupo. Y bueno, la verdad es que tanto solo como en grupo, pues se puede disfrutar de la montaña y de las maravillas pues que la naturaleza te ofrece. Cuando vas solo puedes ir más rápido, puedes ir más enfocado en lo que te gusta a ti. Cuando vas en grupo, pues la verdad es que tienes otras cosas pues que también están bastante bien. A mí los grupos en principio pues no me gustan grupos de más de 10 personas. Pero tengo que reconocer que cuando íbamos con el grupo de ciclismo y éramos bastantes más, pues nos lo pasábamos bastante bien porque estaba muy bien organizado. Entonces siempre es cuestión de organizárselo bien y disfrutar, y sobre todo en la montaña ser prudentes. Y bueno, pues yo en aquella época en la que empecé a salir más y hacerlo de una manera, digamos, ya más informada, no voy a llamarlo profesional, yo no me dedico a hacer rutas difíciles, ni me dedico al montañismo, ni nada por el estilo. Yo voy por caminos fácilmente transitables, donde la dificultad es mínima, y de hecho si veo que es un poco complicado, un poco peligroso, un poco difícil, me doy media vuelta y vuelvo y ya busco una ruta más sencilla. No arriesgo, no cojo zonas muy resbaladizas donde haya que ir trepando o donde haya que hacer cosas raras. El nivel que yo hago es un nivel que la inclinación del terreno puede ser más o menos dura, pero no voy por sitios peligrosos, ni por acantilados marcados, ni por estos sitios que puedan suponer un riesgo grave para la integridad física. Evidentemente, cada vez que vas a la montaña pues te puedes resbalar con una piedra, darte un golpe y tener lesiones de gravedad considerable, pero no es lo esperado. El tipo de rutas que yo hago son rutas relativamente sencillas, que en principio cualquiera con un poquito de forma física pues podría hacerlas sin ningún problema. Lo que yo recomiendo es estar en contacto con las asociaciones de senderismo locales. De hecho, pues yo estaba federado, con lo que ahí tienes acceso pues a toda la información que te dan de mapas. También tienes un seguro. Hoy en día pues es más sencillo porque prácticamente en internet encuentras muchísima información libre. De hecho, las mismas asociaciones ya lo han puesto. En aquella época pues tampoco había tanta información disponible. Pero bien, yo considero que es bueno estar dentro de una asociación. Entonces yo estaba federado dentro de la Asociación de Senderismo de la Comunidad Valenciana, y dejé de estar federado pues cuando ya nos vinimos a Noruega. Y bueno, aquí en Noruega la verdad es que la perspectiva cambia completamente, puesto que aquí para ir al bosque pues lo único que necesitas es dar 2 pasos, no necesitas mucho más. Yo donde estaba antes estuve viviendo en 2 zonas distintas. La primera zona pues estaba al lado de una zona que era boscosa, con lo que prácticamente pues andaba mucho
una zona con la que ahí sí que había cierto riesgo, porque era para andar, pero también era una zona de entrenamiento de caballos. Había una pista de caballos, había también una zona de salto tipo hípica, pero había un hipódromo. Aquí hacen un tipo de carreras de caballos pues que son un poco especiales. Tienes un caballo y unos carros que es prácticamente todo rueda, y el jinete va como muy tumbado en el carro en la parte de atrás. Yo esto no lo había visto antes, pero bueno, aquí son bastante populares. Entonces la visibilidad de este jinete pues no es mucha, porque como digo, va detrás del culo del caballo, por decirlo, no va encima, ni el carro es alto, va tumbado hacia atrás detrás del culo del caballo, con lo que yo creo que realmente va viendo por entre las piernas del caballo. Entonces la visibilidad aquí, yo no sé cuál es, pero una persona, un caballo corriendo a distancia, ellos sí que van gritando continuamente, cuidado, cuidado. Entonces, bien, pero vamos, que no es el típico sitio donde ponerse cascos para ir por la montaña oyendo música sea lo mejor. De hecho, yo no lo recomiendo porque hay que ir con los 5 sentidos puestos cuando vas caminando por la montaña. Pero la verdad es que está bastante bien. Era, como digo, zona para caminar. Estaba marcado como zona para caminar y tenía también algunas rutas alrededor. Y la verdad es que estaba muy bien, era muy bonito. Entonces, por allí yo caminaba bastante, y también ahí me aficioné a la marcha nórdica. No es exactamente lo mismo senderismo que marcha nórdica, pero la verdad es que ahí me aficioné a marcha nórdica porque el terreno, pues la verdad, daba juego, y estuve practicando bastante. No muy variado, pero sí que salía pues, a lo mejor 2 o 3 veces por semana por el monte. Posteriormente, dentro de la misma población, nos fuimos a vivir a otro sitio, y al lado de casa tenía un bosque inmenso. La verdad es que aquello era brutal. Y el bosque este pues tenía muchísimas rutas que se entrecruzaban. Aparte, si seguías aquel bosque, ese bosque ocupa todo lo que es la zona sur-centro de Noruega, que yo creo que ya lo dije en el vídeo anterior. Yo no sé cuántos kilómetros de sendero puede tener esto, pero no sé, igual si digo 3000... o exagero, me quedo corto, pero hay que tener en cuenta que es un bosque que se extiende en todo lo que es la zona sureste, oeste de Noruega, centro, y la verdad es que era muy bonito. A mí me gustaba bastante ir a caminar por ahí. Desde mi casa en 5 minutos me plantaba en el bosque, y era bosque, con un camino además muy bueno para caminar, y además con farolas, con lo que si se te hacía de noche pues podías volver sin ningún problema con luz, tenía buena iluminación. Y la verdad es que aquello pues estaba bastante bien. Allí estuve... No era como practicar senderismo, digamos, porque realmente era practicar senderismo, pero ahí ya cambiaba completamente la concepción. Yo allí no llevaba ni grandes cosas ni nada, simplemente pues yo salía con un buen calzado, normalmente con bastones para apoyarme y también para ir haciendo marcha nórdica, y posteriormente pues nada, pues simplemente buen calzado, buena ropa, pero ni mochila ni nada. Es más, yo ahí no llevaba ni agua, porque entre otras cosas cambia completamente el concepto cuando te vas al bosque, como yo me iba en España, te vas a un monte en mitad de nada, porque vas buscando un poco zonas más aisladas, que aquí, en el que el bosque es que está a un paso de tu casa, y continuamente gente yendo por allí, con lo que no hace falta ningún equipo especial. Y aparte, el material que encuentras aquí pues está bastante mejor preparado que el que había en España en aquella época. Mucho mejores zapatos, con mejor aislamiento térmico, mejor aislamiento contra la humedad, mejores pantalones, mejores chaquetas, todo muy bien preparado, además mucho más ligero y mucho más fácil para hacer estas actividades. En España, pues para conseguir este equipamiento tienes que irte a tiendas exclusivas o muy dedicadas al tema. Aquí, pues en cualquier tienda de deportes, pues ya encuentras un equipamiento que te permite hacer estas actividades pues de una manera muy sencilla. Además, aquí hay muchísima tradición a ir a la montaña, porque realmente cuando salíamos a hacer una ruta más larga, pues las mochilas eran simplemente pues para llevar comida y agua y poco más. Entonces la verdad es que estuvo bien. Estuvimos practicando bastante el senderismo, aunque realmente aquí pues no era senderismo, era simplemente salir a caminar al bosque al lado de la casa. Y muy bien. Posteriormente, cuando ya empecé a tener los perros, pues con los perros he ido muchísimo por la montaña. La montaña yo los llevo por caminos anchos. Hay que tener en cuenta, como os dije en el vídeo de antes, si venís a Noruega con perro o sin perro, tened en cuenta que aquí hay muchísimas garrapatas en verano, sobre todo dependiendo de zonas, pero en la zona del sureste hay muchísimas garrapatas, con lo que cuidado con meterse entre los matojos, porque si te metes entre los matojos
es fácil que salgas con una, con dos o con 15. Pero bien, la verdad es que muy bonito y aquí pues ha sido relativamente fácil. Y en parte con esta tradición o este tipo de actividad pues acabé el año 2021 cuando nos vinimos a donde estoy ahora, la región de Østfold. No porque no tenga rutas cerca ni al lado, sino porque, como ya os enseñé, pues para acceder a esta ruta pues tengo que pasar por otro sitio. No es tan largo el que tengo justo al lado de casa donde voy andando, no es tan largo como el otro. Y también realmente porque no me he preocupado en explorar las zonas. El otro es que estaba muy bien porque simplemente era salir y a unos metros de la casa, unos 100 metros, 150 metros, pues ya tenía el bosque. Aquí realmente pues tengo un sendero que pasa justo al lado de la casa, de la propiedad. Pero bueno, cuando lo he explorado no me dio las mismas sensaciones que el otro. Y en parte pues creo que ha sido un poco, no voy a decir un error porque estaba haciendo otras cosas, pero sí ha sido un poco dejar esta actividad de lado sin necesidad, porque en esta zona también hay grandes zonas boscosas que se juntan y van atravesando hasta lo que es Suecia también. Yo que sé cuántos kilómetros tendrán ahí de sendero, pero no es justo el que está pegado a mi casa. Pero vamos, que cogiendo el coche y desplazándose un poquito, o incluso sin coger el coche, como digo, cogiendo ese sendero y después la ruta de senderos, porque el pueblo donde estoy parece que tiene una ruta de senderos bastante buena. Lo que pasa es que aquí, al haber más zonas de cultivo, pues lo van frenando un poco, pero está bastante bien. Entonces mi objetivo pues en parte es retomar esta actividad y voy a compartirla con vosotros. Os iré haciendo pequeños vídeos de las rutas que vaya haciendo. Os puedo enseñar así un poco la zona donde vivo, que creo que es una zona relativamente bonita. Noruega, ciertamente, prácticamente toda Noruega tiene una naturaleza espectacular. Algunas zonas pueden gustar más, otras pueden gustar menos, depende de lo que cada uno le guste, pero en conjunto la naturaleza en Noruega es muy bonita. De hecho, cuando estuve en el campo de golf no hace mucho, pues creo que os puse la foto del corzo que me encontré en el campo de golf. Creo que me he encontrado pues 3 corzos. De hecho, uno estuve a punto de darle un pelotazo porque pasó el corzo. Yo esperé tranquilamente y cuando ya el corzo estaba lejos pegué el pelotazo y entonces justo salió la cría, que digo, madre mía, casi le pego a la cría. Si le pego a la cría viene la madre y me la lía. Pero bueno, afortunadamente pues no pasó nada y los corzos se fueron por su sitio. Yo seguí dando pelotazos por el mío y poco más. Entonces realmente la naturaleza por aquí es muy bonita y voy a ver si os enseño un poco las rutas que existen por aquí. En principio voy a empezar a utilizar las rutas del Turistforening. El Turistforening pues sería el equivalente a la asociación de senderismo, que es a nivel nacional. No soy miembro. Yo recomendaría a alguien que tenga un interés marcado por este tipo de deporte hacerse miembro, porque entre las ventajas ya no solamente está el seguro de responsabilidad, el seguro, digamos, responsabilidad que te pueden asistir en montaña, que aquí en Noruega los seguros son distintos y yo ese tipo de seguro ya lo tengo por otro concepto, entonces ya el seguro lo llevo incluido. Pero de las ventajas que tienen pues es que se organizan marchas en grupo. Y también pues la asociación de senderismo parece que tiene una red de cabañas a lo largo de todo el país, y si perteneces a la asociación pues tienes facilidades para acceder a esas cabañas. Entonces realmente en ese aspecto, si alguien está interesado en hacer senderismo por Noruega, pues yo lo recomendaría. En este momento pues sí que encuentras ya muchas rutas colgadas en internet, en su página, y estas en principio son las que yo voy a seguir para enseñaros un poco la zona. Las rutas parece que están bastante bien, además te dicen de qué época del año, si es sencillo, si es difícil. Te ponen unos mapas en un sistema que es el GPX, que yo pues bueno, en principio pues no tenía nada para descargarme esto, y bueno, pues me he bajado un par de aplicaciones. Y en este momento pues yo las aplicaciones que uso pues son Strava y otra que se llama, pues ahora os lo diré cuando lo vea. La otra, la verdad es que la que no es Strava parece que está más orientada hacia senderismo.
Yo tanto de una como de otra pues llevo la versión gratis, no la versión de pago, y de momento es suficiente para el uso que le doy. Bueno, la otra aplicación, la que miráis, se llama Komoot, o Komoot, o como se quiera llamar, y la verdad es que está bastante bien, ya os hablaré de ella otro día. Y bueno, pues hasta el momento pues he estado probando un poco cómo funciona, pero la verdad es que está bastante bien porque te puedes descargar los otros mapas y posteriormente pues ya vas navegando por ellos. Incluso pues también puedes coger distintos mapas y hacer primero, si hay muchas veces hay rutas que se entrelazan, entonces si te parece corta la ruta pues puedes hacer primero una, después otra, y te da juego para ir haciendo los mapas sin que se corte la navegación. Y bueno, tiene, de momento no le he sacado todo el partido que tiene, estoy probándola y me parece que está bastante bien. Y bueno, pues para empezar el año, pues ayer estuve haciendo, realmente son 2 rutas, no eran muy largas, eran relativamente cortas y además bastante fáciles, y ya pues os las presentaré en otro vídeo. Y esto es todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, pues dale un like, comparte, suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, y un gran abrazo a los que habéis compartido conmigo estas experiencias por la montaña. Nos vemos otro día en un nuevo vídeo de Tu Momento Furtebu. Hasta la próxima.